¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre lo que se calificó como un tornado en la comuna de Penco, en el sur de Chile, sí. Uno podría preguntarse, pero perdón, ¿los tornados no son esas cosas que aparecen en las películas de dibujos animados en Estados Unidos, donde, qué sé yo, saltan de un lado para otro y uno trata de domarlos y todo? Aquí no hay precisamente tornados. Bueno, de eso vamos a hacer la nota para que se vea qué fue el fenómeno que ocurrió ahí en Penco. Bueno, esa es nuestra noticia de hoy. Raúl Sor va a hablarnos de un problema que es mundial, en Chile ni hablar, que es el problema de la inmigración. Pero esto pasa en Estados Unidos y el presidente Biden ha organizado una estrategia para ordenar y de alguna manera distribuir mejor la situación de ilegalidad, sobre todo de la inmigración en Estados Unidos. Y esto es una cosa que es bastante grande, no es un problema de una frontera o dos fronteras. Aquí hay situaciones mayúsculas que vienen por mar, vienen por abajo por México, vienen además por situaciones que de pronto llegan a los puertos estadounidenses, una serie de barcos, tal cual como pasa en muchas partes aquí en América Latina, y llegan 3 o 4 personas y fondeadas hay 200 o 300 más. Todo ese fenómeno inmigratorio en Estados Unidos, que es algo de lo que Estados Unidos se nutrió básicamente de inmigrantes para existir al principio, va a tratar de ser regularizado por el presidente Biden. Y en la entrevista principal vamos a conversar con Jan Correra, y él es el director CEO en inglés del Centro de Referencia Sociosanitario de Chile, que además es el primer centro de estas características, entiendo. Así es, Fernando. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito qué es un centro de referencia sociosanitario? Bien. Fernando, el Centro de Referencia Sociosanitario es un centro de derivación de pacientes sociosanitarios. Los hospitales nos envían a nosotros como centro los pacientes sociosanitarios. ¿Qué son los pacientes sociosanitarios? Me vas a preguntar tú. Claro. Los pacientes sociosanitarios son pacientes que tienen una doble dependencia. Son pacientes que tienen un problema de salud, un tema sanitario como tal, pero a la vez carecen de una red social. No tienen una familia, y si la tienen, o si tienen alguna red, es casi nula. Son pacientes que, si bien están dados de alta en los hospitales, no pueden seguir con los cuidados en la casa, porque no tienen dónde ir, dónde vivir. Esos son los sociosanitarios. Por ejemplo, tú puedes estar operado en una apendicitis, y después de operarte la apendicitis, tú sigues con los cuidados en tu casa. Bueno, estos pacientes no tienen dónde seguir y se quedan estancados utilizando un día a cama dentro del hospital. Que eso bloquea la lista de espera. Al resto de las personas, claro, y aparece el fenómeno de la lista de espera. Exacto. Ahora dime una cosa, Yanko, ¿esto qué volumen tiene? Mira, es una muy buena pregunta porque los datos hoy día no son tan específicos. ¿A qué me refiero? Si bien hoy día el MinSal nos informa que el 2023 teníamos aproximadamente 1.169 pacientes sociosanitarios en todo Chile, si tú haces un catastro hospital por hospital, te puedes encontrar con cifras 7 veces eso. Son muchos los pacientes que se encuentran en situación de calle o simplemente sin una red social, que entraron al hospital y se quedaron estancados, con un promedio de día de 200 días de estadía hasta años. Sí, yo parto de la base que cuando una persona tiene problemas y va a ir a un hospital, y esa persona no tiene asistencia familiar o algo, por mucho que su situación de alguna manera haya una mejoría o haya alguna situación, ¿cuál es la lógica de lo que se ve en todos los hospitales cuando la persona sale ya de alta y se despide de todos y se van así como en las películas? Esta es una persona que no tiene dónde ir. Y se queda en el hospital. Y se queda en el hospital Ah, por año. Entonces, si bien entraron por una patología A,
terminan con la B, con la C, con la D y la E, y son pacientes que se terminan complejizando. Lo que hacemos nosotros como centro es rescatar a estos pacientes de los hospitales, los llevamos a nuestro centro y comenzamos con el tratamiento propiamente tal. Nos preocupamos de la gestión de salud y de los cuidados propiamente tal, de una rehabilitación avanzada, de un sistema de alimentación, pero por sobre todo, por darle una atención integral, biopsicosocial, por medio de trabajadores sociales. Estos son pacientes que hoy día que no tienen red, o que si se enferman y están en la calle o tienen condiciones muy precarias, se van directo al hospital. No conocen el sistema, no saben que existe una atención primaria de salud. Por lo tanto, si este paciente es un diabético, por ejemplo, no sabe que yendo al CESFAM puede obtener un tratamiento y muchas herramientas para poder tratar su enfermedad y no así empeorar y caer de una en un hospital, en una urgencia, y finalmente terminan ocupando hoy día un día de cama, que sobre todo en invierno, en lo que estamos hoy día, vale oro. Tener un paciente estancado, no tener un flujo, un movimiento de camas, sabiendo la escasez de camas que tenemos y que vamos a tener en las próximas semanas. Ahora, sácame de una duda al respecto de esto. A ver, el centro sociosanitario que tú diriges, ¿cómo se financia? El financiamiento es directo con cada hospital. Un hospital, por ejemplo, X, tiene 100 camas. Ellos dicen, ok, yo a ustedes como centro de referencia sociosanitario les compro 10 camas diarias. Por lo tanto, ahora en vez de tener 100, tienen 110 camas. Esa es la lógica que existe desde el punto de vista administrativo. El hospital, cada hospital nos compra X cantidad de 10 camas a nosotros. Y nosotros damos el servicio integral, como si fuésemos su casa, y damos la continuidad de lo que el hospital estaba haciendo. Y eso le permite al hospital liberar la cama y recibir a todos estos pacientes que están atochados esperando, por ejemplo, una cirugía. Ahora, o sea, tú recibes personas que técnicamente han sido dadas de alta, de alguna manera. Exacto. Y los sostienes tú con tu propia infraestructura. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, esa es una pregunta bien delicada y que marca la diferencia que podemos tener nosotros tal vez con cualquier centro de establecimiento de larga estadía. Nosotros somos transitorios y eso es lo importante. Un paciente con nosotros no debe estar más allá de 6 meses. Nosotros recibimos al paciente, lo rehabilitamos, lo estabilizamos, le damos las herramientas sociales, lo reinsertamos, desde sacarle el carnet de identidad hasta darle todas las herramientas que existen en el sistema para que las pueda utilizar por su cuenta. Entonces, nos preocupamos de llevarlo a un lugar definitivo en acompañamiento con la gestión social de cada hospital. Nosotros hacemos la gestión de derivarlo de forma definitiva a un centro, un establecimiento de larga estadía, puede ser un ELEAM, puede ser albergue, o bien pacientes que se reintegran, les encontramos familia para que vuelvan a donde está, a su hogar. Entonces, nosotros estamos un promedio de 5 o 6 meses con cada uno de estos pacientes. No es algo eterno. Al contrario, porque por algo se perdería el objetivo de lo que es la liberación de camas de la lista de espera. Pero por la misma naturaleza del tipo de pacientes que tú tienes, obviamente ellos no pagan. No. ¿Quién es el que se hace cargo del...? El hospital. El hospital es quien compra los días camas. Correcto. El hospital que no da abasto con sus propias cosas y tiene que encargarle a otro. Externaliza, exactamente. Nosotros ayudamos a la eficiencia del hospital. Todos los hospitales en Chile y en el mundo tienen el modelo biomédico, es atender el problema de salud. Pero los hospitales no tienen el rol, ni tienen la función de hacerse cargo de los problemas sociales de las personas. No están preocupados y no es el rol de ellos que el paciente tenga o no tenga una familia o un lugar donde seguir su tratamiento una vez que está dado de alta. Como te di el ejemplo, tú puedes estar con una apendicitis, te dan de alta y sigues con los cuidados en la casa. Bueno, estos pacientes no tienen dónde seguir, se quedan estancados y toman más enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los rescatamos, se libera ese espacio dentro del hospital y el hospital hace correr la lista. Ahora, mira, se me aparecen tantas preguntas que me dan ganas de decirte. Una, ¿cuál es la tasa de paciente que cuando se mejora no se quiere ir? Altísima. Me imaginé. Lamentablemente es altísima. Porque encontró una casa por primera vez, ¿no? Exactamente, y ese es un gran dolor que tenemos como servicio. Nosotros cuando terminamos el trabajo con cada uno de estos pacientes, nos realizamos un servicio de acompañamiento.
Dura entre 1 y 3 meses, donde seguimos con el paciente, primero asegurándonos de que se adhirió al centro definitivo al que llegó, o a su casa, o al lugar de albergue que se encontró, y que esté utilizando las redes sociales, desde el CESFAM, desde la gestión de su pensión, para asegurarnos de que esté dando vueltas, se sienta acompañado. Y después los pacientes siguen. Muchos de ellos vuelven al centro y quieren volver a ingresar para seguir viviendo ahí. Y esa tasa te puedo decir que por lo menos son 5 de cada 10 pacientes. La otra pregunta es más dura todavía. ¿Cuántos de estos pacientes no reciben visitas de familiares, por ejemplo? ¿O cuántos de estos pacientes no tienen la posibilidad de irse a la casa de la hija o del hijo porque no lo reciben? Te podríamos decir que casi el 100% de los pacientes. Por Dios. Abandonados. Esa es la realidad. ¿Y las causas del abandono? Todo eso lo tienen, me imagino. Sí, hay mucho dato, mucha información. Claro. Muchos pacientes están en situación de calle o son adultos mayores, algunos de ellos, no la mayoría. Piensa que el promedio de edad de nuestros pacientes es de 50 años. Estamos hablando de pacientes jóvenes. Pero hay un grupo de adultos mayores que murieron sus familiares más cercanos, no tuvieron hijos, y esa es una realidad que nos vamos a ver enfrentados en Chile en 30 años más. Tú bien sabes que en 30 años más, el 2050 ya, el 30% de la población chilena va a ser adulto mayor. Entonces, el índice de fecundidad, la tasa de natalidad van a la baja. Entonces, no van a haber personas que cuiden de nosotros en 30 años más. Entonces, ese va a ser un problema social gigante que vamos a tener en Chile y vamos a pasar a ser pacientes sociosanitarios, muchos de nosotros. Sí, yo me acuerdo haber visto últimamente las imágenes de la pirámide poblacional chilena, que es bien impresionante, casi al revés. Exacto. Piensa que además la población... O sea, perdón, por al revés, para que la gente me entienda, sí. La pirámide tiene una base y termina en punta. Entonces la base es los niños que nacen y ahí van creciendo y llegan pocos viejitos arriba. Claro. En Chile tenemos prácticamente la pirámide invertida. Se dio vuelta. Es así. Se dio vuelta. Hay pocos niños que nacen y hay muchos viejos que poblamos arriba. Entonces, si tú tienes ese problema social de la poca natalidad, un dato del índice de fecundidad, que el número medio de hijos por mujer, el año 60 eran 4 hijos promedio por mujer. Hoy día son 1.3 promedio hijos por mujer. Hoy día no nacen niños prácticamente. Entonces, si tú a este problema social de poca natalidad le agregas de que la población, el aumento de las enfermedades no transmisibles, cáncer, enfermedades autoinmunes, aumento de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, metabólicas no transmisibles, hipertensión, dislipidemia, diabetes, más el aumento que hay en la discapacidad, más el aumento del envejecimiento. Esto es una realidad que va a empeorar. Te puedo agregar otro más, en proporción. Es imposible, creo yo, que la variable de inmigración no alcance este mismo problema, porque las personas vienen de distintas edades, tienen las mismas situaciones, consiguen o no consiguen pega, están botados en la calle, en fin. Es que me diste otro día. Nosotros en nuestro centro, 3 de cada 10 pacientes son inmigrantes y indocumentados. Y es una realidad. ¿Y se les puede regularizar la entrada? Posteriormente sí, pero es un trabajo que no alcanzamos a hacer nosotros, sino que generamos las bases para que sí sea. ¿Y no pueden asociarse con el subsecretario Taller de todo lo que tiene que ver con inmigración y todo eso? Es un trabajo a realizar, es un trabajo muy lento. Nosotros hoy día, nuestro foco es muy avanzado, es muy acelerado, tratar de dar las herramientas de forma rápida, reinsertarlo rápidamente en la sociedad, porque nuestro foco está en liberarle las camas al hospital. Si bien somos sociosanitarios, nos regulamos la social y lo sanitario, no podemos hacernos cargo de todo lo social como eso, pero claramente es una tarea compleja por ejecutar. ¿Cuántos lugares o sitios equivalentes al que tú me estás describiendo hay en Chile hoy día y en dónde se necesitan y no hay? Mira, en Chile somos el primer y único centro de referencia sociosanitario, no hay más.
existen establecimientos de larga estadía de pacientes, donde la ocupación, el mismo paciente lleva años viviendo. Puede ser prácticamente lo mismo, el mismo centro de nosotros, pero nosotros estamos definidos como una corta estadía, máximo 6 meses, para poder liberar, independizar al paciente, darle las herramientas. Centros de larga estadía hay muchos, pero pese a que hay muchos, no son suficientes. Hoy día hay 24.000 camas en los establecimientos de larga estadía de adulto mayor, pero tenemos cientos de miles de adultos mayores esperando por una cama. O sea, hoy día faltan muchos centros de larga estadía. No contamos con centros de derivación propiamente tal, pero centros de referencia sociosanitaria como tal no existen, somos los únicos. Y en el caso de, por ejemplo, imágenes de países que han, no sé si resuelto, pero por lo menos Sí. tienen controlado el problema, ¿cuáles son Referencia. claro, cuáles son esas referencias que eventualmente pueden servir para trabajar acá Chile. también? Mira, España es el país que puso hace ya 20 años el concepto sociosanitario dentro de su modelo de salud. Es parte del modelo del Ministerio de Salud en España. Acá en Chile tenemos separado lo que es la salud y la parte sanitaria, lo biomédico, que corresponde al Ministerio de Salud. Y lo social pertenece a un Ministerio de Desarrollo Social. Y dependemos de la comunicación entre ambos ministerios para poder generar planes y programas de mejora para estos pacientes. En España, ellos hace 20 años integraron esto dentro de un solo ministerio. Eso podría ser una gran solución a mediano plazo acá en Chile. Oye, me quedó dando vuelta esta situación de las personas que no se quieren ir. Sí. Eh, Es lamentable. Mira, yo tengo una experiencia histórica que te la voy a contar. Yo estuve durante la época de la dictadura encarcelado un par de veces y estuve en la cárcel antigua de Valparaíso, Bien. la que hoy día es un museo. Bien. Estaba en el Cerro Cárcel. Y pasó un evento bien impresionante que uno lo tomó así casi como una excepción. Y contándote esto, contando tú estas cosas, probablemente era algo que no se había visto en esa época, como ahora, pero cumplió condena uno de los miembros de la galería donde yo estaba, un viejito que debe haber tenido unos 60 años, 62 años en esa época. Y se va y le hacemos una fiesta y chao, y qué sé yo, lo pasan a buscar, qué sé yo, un par de amigos, porque la familia ya prácticamente no tenía. A las 8 de la noche se escucha golpes en la puerta de la cárcel. ¿Ya? El viejo llorando a mares pidiendo por favor si podían reintegrarlo a lo que había sido su casa durante, qué sé yo, cantidad de años, porque no tenía nada que hacer afuera. Exactamente. No, Una ha cosa pasado. bien triste. Es terrible, sí. Y el personal que trabaja en esto, el que lo sufre más, porque generas lazos. Claro. El personal de salud, técnicos de enfermería, enfermerías, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, generan lazos con los pacientes. Somos humanos, somos personas. Y de alguna forma todos les entregan cariño a los pacientes, siempre. Pasan a ser sus hijos, esto es una guardería, si lo quieres ver de esa forma. Están muy cuidados. Y después hay que volverlos a la realidad, lamentablemente, pero con más herramientas. No nos podemos hacer cargo eternamente del problema. Lamentablemente, para eso está el Estado. Nosotros tenemos que ayudar a eficientar, en el fondo, la gestión de los hospitales. Ya, y desde ese punto de vista, para entrar un poco a la solucionática formal, ¿qué falta, qué se necesita, qué habría que hacer ya y qué cosas más adelante, pero que son absolutamente indispensables para que esto tenga algún grado de flujo De impacto. posible? Sí, Sí. impacto. Mira, es importante entender, para entender bien el impacto, hay que entender la realidad en Chile. El promedio de días de estadía de un paciente en un hospital son alrededor de 6,8, 7 días. En términos prácticos, puedes operar o puedes tener a 4 pacientes utilizando una cama en un hospital. Eso Al mes. para al mes. Al mes. Por lo tanto, si logras tener un paciente, esa cama rotando con 4 cirugías nuevas o 4 pacientes nuevos,
En el año son aproximadamente 50 camas. 50 nuevas cirugías que pudiste hacer solo liberando o rescatando a un paciente de una cama sociosanitaria. Nosotros como centro aportamos 147 camas al sistema mensual. Son 630 nuevas cirugías que puede realizar un hospital o el sistema con el rescate que nosotros hacemos. Prácticamente, Fernando, son 7.560 nuevas cirugías en el año. Si lo llevamos a números reales en Chile, hoy día tenemos una lista de espera no GES de 2.600.000 personas. De esa lista de esperas, personas que están esperando alguna cirugía, alguna prestación, alguna atención de salud, 330.000 aproximadamente son personas que están esperando una cirugía. De esa cirugía, la lista de espera traumatológica, por ejemplo, son 56.000 personas esperando una operación o su cirugía hace más de 10 años, muchos de ellos. Con este impacto que nosotros podemos generar con estas 147 camas, logramos resolver el 13% de los problemas de la lista de espera traumatológica, por ejemplo. Hoy día se podrían necesitar cientos de centros como nosotros para poder resolver el problema. Más allá de la lista de espera, es de la gestión de la lista de espera. Y déjame hacerte otra pregunta que se me ocurre ahora escuchándote. A ver, nosotros estamos hasta este momento hablando, por lo menos yo, básicamente de situaciones hospitalarias o situaciones sociosanitarias en ciudades. Bueno, perdón, pero región. La región, el campo está ocupado por gente y tienen a veces los mismos problemas que uno tiene. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, es aún más complejo. La realidad regional no es diferente a la que sucede en la región metropolitana. Proporcionalmente en Santiago, en región metropolitana, es donde está el 50% del problema. El otro 50% del problema está distribuido en todo Chile, principales ciudades del país. Claramente hay que instalar, y es parte de nuestro proyecto, instalar nuevos centros de referencia sociosanitarios, norte, sur, y reforzar región metropolitana. Es necesario absolutamente. Muchos de estos pacientes en los hospitales se van moviendo entre hospitales para poder darle continuidad a las camas. Y en acuerdo del sistema intercruzado entre los hospitales, se van derivando los pacientes, se van moviendo para poder darle flujo. Y aquí te hago la última pregunta, Yanko. Aquí hay comunicación, diálogo, no sé si cooperación también podría entrar, pero entre el sistema público y el sistema privado en esto. Prácticamente nosotros, Fernando, somos tal vez un ejemplo de lo que es la virtud de esta unión virtuosa público-privada. Y esa es la invitación. Nosotros somos privados, ¿ya? Pero trabajamos con el sistema. Claramente se requiere mucho más ayuda. Podríamos tener salas, si bien tenemos una sala, por ejemplo, de rehabilitación muy avanzada, podría ser más avanzada aún. Si hubiese un aporte privado, me refiero hasta donaciones, por ejemplo, con nuevos centros que se quisieran formar, sería una gran ayuda para el sistema público. El sistema público por sí solo no logra resolver el problema. Hay 2.600.000 personas esperando una atención de salud. Y tenemos hoy día entre las camas públicas y privadas no más de 33.000. Los números no van a dar nunca. Entonces, la lista de espera no la vamos a solucionar. Lo que sí podemos ayudar a gestionar son los tiempos de espera de esas personas, mejorando la calidad de vida porque van a poder acceder a una cirugía por un paciente que nosotros rescatamos y le vamos a dar dignidad al momento de darle las herramientas y reinsertarlo socialmente. ¿Las visitas familiares escasean o no? Muy escasas, prácticamente no hay. Esa es la realidad. Bueno, Yanko, te quiero agradecer Gracias, no solamente por lo que haces, sino que además por haber venido a contarnos un poquitito de esto que a veces no se plantea directamente. Por lo menos yo no he escuchado ninguna cuenta pública donde se haga una referencia específica a los sociosanitarios y que tenga que ver con qué se hace con las personas. Claro, es un porcentaje muy... Tal vez que muy no la pequeño. reciben en su casa. Exactamente. Tenemos fe, nuestro gran objetivo es poner este nombre del sociosanitario arriba a la mesa. Claramente tiene que pasar a ser una política pública. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Que te vaya muy bien. Gracias. A ver, vamos a tener una nota sobre